Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo se hacen los cálculos de trabajo para una carga que se mueve en un campo eléctrico producido por una distribución cualquiera de cargas. ¿Sí? Veamos esto en cuestión entonces. Cálculo de trabajo. Supongamos que tenemos una carga de prueba Q sub 0 puntual, como la que se observa acá, ¿sí? Que se encuentra inicialmente en un punto A. Dicha carga de prueba se mueve a lo largo de una trayectoria arbitraria hacia otro punto B en una región en la que existe un campo eléctrico cualquiera producido por una distribución de cargas cualquiera. ¿Sí? Entonces repetimos una vez más qué es lo que tenemos. Tenemos una carga puntual Q sub 0 que se mueve desde un punto A a un punto B a través de una trayectoria cualquiera, y además en esa región en la cual se está moviendo existe un campo eléctrico producido por una distribución de carga cualquiera. Además, vamos a suponer que esa carga Q0 se mueve desde el punto A hasta el punto B en equilibrio y muy lentamente. Repito, la carga Q0 se mueve desde A hasta B en equilibrio y muy lentamente. En ese caso, si dicha carga puntual se mueve en equilibrio, de física 1 sabemos que entonces cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre para dicha carga, vamos a tener la fuerza eléctrica, desde luego que sobre ella actúa porque sabemos que está sumergida en una región en la cual existe un campo eléctrico. ¿Sí? Esa fuerza eléctrica será el valor de la carga multiplicado por el vector de campo eléctrico. Y además, como la misma se mueve en equilibrio, deberá haber otra fuerza, que la llamemos fuerza externa o fuerza exterior, producida, ¿sí?, por algún agente, de manera tal que dicha carga se mueve en equilibrio desde el punto A al punto B. Esa fuerza exterior, para verificar la condición de equilibrio, debe ser opuesta a la fuerza eléctrica, ¿sí? Por eso está el signo menos acá, tal y como se indica en el apunte. Si no fuese así, entonces la carga no se podría estar moviendo en equilibrio, porque la suma de fuerzas sobre ella sería distinta de cero. ¿Sí? Entonces, como la carga se mueve en equilibrio, tenemos que la fuerza neta es igual a la suma de fuerza eléctrica más fuerza exterior y será igual a cero en cualquier instante de tiempo t. ¿Sí? Esa es la condición, desde un punto de vista físico, para que la carga se mueva en equilibrio desde el punto A al punto B. Ahora bien, hagamos un análisis energético de tal movimiento de la carga desde el punto A al punto B. De física 1 sabemos que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética experimentada por esa carga puntual. Como nos movemos en equilibrio y muy lentamente, el cambio de energía cinética es cero. ¿Por qué? Porque si lo movemos en equilibrio, entonces la rapidez debe permanecer constante. ¿Sí? Entonces yo ya sé que para esta carga que se mueve en equilibrio desde el punto A al punto B, el trabajo neto es igual a cero. Pero ¿quién es el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos debido a todas las fuerzas que actúan sobre la carga Q0. En el diagrama de cuerpo libre queda patente que esas fuerzas que producen trabajo son la fuerza eléctrica y la fuerza externa. Entonces, el trabajo neto será el trabajo hecho por la fuerza externa conforme nos movemos de A hasta B, sumado al trabajo hecho por la fuerza eléctrica conforme nos movemos desde A hasta B. Dicho trabajo neto, ya vimos recién que es igual a cero. Entonces, despejando de acá, tenemos que el trabajo hecho por el agente externo conforme la carga se mueve de A hasta B en equilibrio es el opuesto del trabajo hecho por la fuerza eléctrica conforme la carga se mueve desde A hasta B. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que la fuerza eléctrica, cualquiera sea la distribución de carga que la produzca, es una fuerza conservativa. Tiene asociada una energía potencial eléctrica y por lo tanto este trabajo hecho por la fuerza eléctrica siempre lo puedo escribir como el negativo del cambio de la energía potencial eléctrica. Ahora bien, como tenía este signo menos de antemano, me quedará menos por menos más y será que el trabajo de la fuerza externa cuando la carga se mueve desde A hasta B es igual al cambio de la energía potencial eléctrica que experimenta mi sistema. En otras palabras, y en forma explícita, el trabajo hecho por el agente externo para mover una carga en equilibrio desde un punto A a un punto B es igual al cambio de energía potencial eléctrica. Esto es, la energía potencial eléctrica al final, en el punto B, menos la energía potencial eléctrica al inicio, es decir, en el punto A. Siempre, insisto, que la carga Q0 se mueve en equilibrio en un campo eléctrico cualquiera. ¿Sí? Esta expresión
es súper clara desde el punto de vista de la conservación de la energía. Me está diciendo que cualquier incremento en la energía potencial eléctrica de mi sistema está asociada a la entrada de energía a mi sistema en forma de trabajo por parte de un agente externo. ¿Sí? Repito una vez más, me está diciendo que cualquier incremento en la energía potencial eléctrica de mi sistema debe estar asociada a la entrada de energía en forma de trabajo producida por algún agente externo. ¿Sí? Esta expresión, que en resumidas cuentas me dice que el trabajo hecho por un agente externo, conforme movemos desde A hasta B, es igual a delta de U, va a ser clave para resolver lo que se llama la energía almacenada en un sistema de cargas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Aquí está indicado con palabras, es el trabajo hecho por un agente externo para llevar Q0, o sea la carga de prueba, en equilibrio desde un punto A hasta un punto B en presencia de un campo eléctrico cualquiera. ¿Sí? Por favor, no hay que confundir el trabajo hecho por el agente externo con el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. El trabajo hecho por el agente externo es delta de U. El trabajo hecho por el campo eléctrico conforme nos movemos desde A hasta B es menos delta de U, como debe ser para toda fuerza conservativa. ¿Sí? Difieren en un signo. Ahora bien, el punto A y el punto B son puntos arbitrarios Profe, una cualquiera. Sí, consulta. pregunte. Hay un análogo, por ejemplo, así como la fuerza o el trabajo eléctrico tiene asociado el potencial, también aquí se lo puede asociar dividiendo miembro en Q0. Sí, desde luego. Sí, desde luego. Sí, 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 sí. Eso lo podés hacer. Sí, sí. Es más, podrías expresar, fíjate algo, lo voy a escribir acá, aunque sea chiquitito. Podrías escribir el trabajo hecho por el agente externo en términos del potencial eléctrico. Porque yo ya sé que este trabajo hecho por el agente externo conforme movemos de A hasta B es igual a la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A. Y yo sé que la energía potencial eléctrica en B es el valor de la carga de prueba por el potencial eléctrico en B, y la energía potencial eléctrica en A es la carga de prueba por el potencial eléctrico en A. Entonces vos fíjate, yo puedo escribir el trabajo hecho por el agente externo en términos de la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí?, del potencial de B con respecto de A en ese orden. Y si vos te refieres a dividir miembro a miembro, sí, desde luego que lo podemos hacer. En ese caso se van a simplificar, perdón, esta última no, se simplifican esta de aquí, y me quedará que el trabajo hecho por el agente externo por unidad de carga conforme llevamos la carga desde el punto A al punto B se interpreta como la diferencia de potencial del punto B con respecto al punto A en ese orden. ¿Sí? Esta es la representación alternativa que yo le había anunciado en la clase pasada para la diferencia de potencial. En este caso está diciendo que el potencial de B con respecto a A se interpreta como el trabajo que haría un agente externo por unidad de carga para llevar una carga de prueba en equilibrio, ¿sí?, desde el punto A al punto B, y siempre que esa carga de prueba tenga como carga la unidad. ¿Sí? Es una interpretación alternativa. ¿Está claro, Maxi? Sí. Bien. Volviendo al análisis de recién, ¿sí?, yo podría tomar como punto B igual al infinito, porque recordemos que en el análisis anterior el punto A y el punto B, a lo largo de entre los cuales se mueve la carga de prueba, son totalmente arbitrarios. Entonces, en particular, si el punto B está en el infinito, es decir, muy alejado, ¿sí?, y yo elijo la función de energía potencial eléctrica tal que en el infinito esa energía potencial eléctrica toma el valor 0, recordemos que yo a la función de energía potencial eléctrica le podía sumar una constante arbitraria de manera tal que la podía hacer 0 donde yo quiera. Entonces, en particular, la puedo hacer 0 en el infinito. ¿Sí? Entonces, si yo tomo como punto B el infinito y uso una función de energía potencial eléctrica tal que en el infinito es igual a 0, entonces fíjate que el trabajo hecho por el agente externo, conforme nos movemos desde el infinito hasta el punto A, será entonces la energía potencial eléctrica al final, que es en el punto A, menos la energía potencial eléctrica al inicio, que es en el infinito, ¿sí? Y como esta es igual a 0, me quedará que el trabajo hecho por el agente externo, conforme movemos la carga desde el infinito hasta el punto A, es directamente igual a la energía potencial eléctrica en el punto A. ¿Sí? Como el punto A es arbitrario, entonces puedo escribir que en general el trabajo hecho por el agente externo para mover una carga de prueba desde el infinito hasta el punto P
¿sí?, es igual a la energía potencial eléctrica del punto P, siempre que se tome como referencia para hacer cero la energía potencial eléctrica al infinito. En otras palabras, lo que te quiero decir acá es que si vos haces que la energía potencial eléctrica tome un valor de cero en el infinito, entonces la energía potencial eléctrica en cada punto P representa, ¿sí?, el trabajo hecho por un agente externo para llevar una carga de prueba, ¿sí?, desde el infinito hasta el punto P en equilibrio. Eso es lo que representa la energía potencial eléctrica en un punto P cualquiera cuando se toma como referencia el infinito, es decir, cuando se hace cero la energía potencial en el infinito. ¿Estamos, ¿Profe? Maxi? Sí. Sí. Y entonces energía potencial en el infinito puede ser una potencia de referencia. Sí, de hecho este es el punto de referencia, es punto de referencia. El infinito en este Ah, caso claro. se toma como punto de referencia en donde se hace cero la energía potencial, ¿sí? Desde luego ahí también el potencial eléctrico va a ser cero, ¿sí?, el potencial eléctrico asociada a esa energía potencial. ¿Estamos? Sí. Bien. Para finalizar la parte de trabajo, ¿sí?, vamos a ver algo que es importante. Esto me lo tomaron a mí en el parcial de física 3, ¿sí?, que es la energía almacenada en un sistema de cargas. En este caso va a ser un sistema de cargas puntuales. Primero definamos la energía almacenada o qué se entiende por energía almacenada en un sistema de cargas. La energía almacenada en un sistema de cargas, ¿sí?, se define como el trabajo total realizado por un agente externo para armar el sistema de cargas, trayendo las mismas, es decir, las cargas, una a una, desde el infinito, en equilibrio y muy lentamente. ¿Sí? O sea que cuando a mí me pidan hallar la energía total almacenada en un sistema de carga, lo que debo hacer es calcular el trabajo que tuvo que hacer un agente externo para traer cada una de estas cargas desde el infinito, en equilibrio y muy lentamente. ¿Sí? Esto es muy fácil de ver con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos este sistema de tres cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3, ¿sí?, que están separadas a una distancia R12, R13 y R23, como se observa aquí en el dibujito. Y me piden calcular la energía almacenada, ¿sí?, o la energía potencial eléctrica almacenada en ese sistema de cargas, ¿sí?, porque esto es energía potencial eléctrica almacenada en ese sistema de carga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por definición, para conocer cuánto es esa energía almacenada, debería calcular el trabajo hecho por un agente externo para armar tal distribución, trayendo una a una las cargas desde el infinito. Entonces, las consideraciones que vamos a hacer es la siguiente. Yo, para simplificarlo el problema, voy a trabajar con la función de energía potencial eléctrica tal que en el infinito dicha función tome el valor 0. Si vos querés trabajar con otra que en el infinito tome un valor de 5 millones de joules, no hay problema, lo podés hacer, no hay inconveniente. El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pero yo, para hacerlo lo más sencillo posible, voy a considerar aquella función de energía potencial tal que en el infinito toma el valor 0. Entonces, armemos esta distribución de carga trayendo una a una las cargas. La energía almacenada en el sistema es independiente del orden con el cual yo traiga las cargas. Puedo traer primero la 3, después la 2, después la 1, o puedo traer primero la 1, después la 3, después la 2, o puedo traer primero la 1, la 2, la 3. En todos los casos la energía almacenada en el sistema es la misma, ¿sí? Es independiente del orden con el que yo armo el sistema. Eso es pregunta también de múltiples choice en las evaluaciones virtuales, ¿sí? Eso está asociado con el carácter conservativo de las interacciones que tienen lugar aquí. Yo, sin embargo, lo que recomiendo, y que es lo que voy a hacer para que trabajemos de forma ordenada, es traerlas en orden a las cargas. Primero la 1, después la 2 y después la 3, para que trabajemos de forma sistemática y disminuyamos la posibilidad, en definitiva, de confundirnos, ¿sí? Bien, entonces vamos trayendo una a uno la carga. La primera carga que voy a traer, ¿sí?, la primera carga que voy a traer es la carga Q1, ¿sí? Pero acá hay que razonar algo. Cuando yo empiezo a traer las cargas, inicialmente todas las cargas están muy lejos una de otra. Están separadas entre sí por distancias infinitas, ¿sí? Muy lejos. Una está, no sé, en Plutón, la otra está en Júpiter, la otra está en Venus. Están muy separadas una de otra, ¿sí? Esa es la hipótesis de partida. Fíjate que acá me dice,
justamente la definición de energía almacenada en el sistema, que yo traigo una a una las cargas desde el infinito. O sea que están separadas una distancia infinita una respecto de otra, al menos de forma inicial. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo voy a venir, vamos a hacer acá un acercamiento, y voy a poner el punto P1 donde debo ubicar la carga Q1. Esa carga Q1 la voy a traer desde el infinito. Pero cuando yo traigo esta carga Q1, ¿hay alguna carga cercana a ella con la cual esta carga puede interactuar? Para nada, porque las otras están en el infinito. Entonces, como las otras están en el infinito, no ejercen fuerzas eléctricas, o al menos no ejercen fuerzas eléctricas de valor apreciable sobre esta carga Q1 conforme yo la traigo desde el infinito. Por lo tanto, el trabajo hecho por un agente externo para llevar esa carga Q1, que es la primera carga que llevo desde el infinito hasta el punto P1, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no necesito vencer ninguna fuerza eléctrica ejercida por las otras cargas, ya que las otras todavía están muy alejadas y no ejercen su influencia sobre la carga Q1. ¿Has entendido eso, Maxi? Siempre la primera carga no requiere trabajo para ser llevada a su punto, a su ubicación final, digamos, ¿sí? Debido a que las otras cargas todavía están a una distancia infinita de ella y por lo tanto no ejercen fuerzas eléctricas, o al menos no son apreciables, ¿sí? Y por lo tanto no se requiere trabajo hecho por parte del agente externo para llevar esa carga Q1 desde el infinito hasta su posición final, que en este caso es el punto P1 de la distribución en donde se va a ubicar esa carga Q1. ¿Sí? ¿Está ¿Profe? entendido? Sí, decía Maxi. El trabajo exterior sería cero porque no interactúa con ninguna de las Claro, porque no hay cargas que vencer y ninguna también por lo fuerza. que ninguna agente le aplica alguna ¿Mm? fuerza, ¿verdad? Exactamente. No hay que vencer ninguna fuerza, entonces no se hace trabajo. Tan sencillo como eso. Así es, Maxi. ¿Sí? Acá está anotado igual, pues no interactúa ni con Q2 ni con Q3, ni tampoco con ningún otro agente, como para que aparezca una fuerza a vencer, ¿sí? Y por la cual haya que realizar trabajo para mover la carga Q1 hacia su posición P1. ¿Estamos? Bueno. El segundo paso va a ser traer la carga Q2. Insisto que no hace falta que respetemos el orden, pero yo lo voy a hacer por una cuestión didáctica también, ¿sí? Traigo la carga Q2. Recordemos que la carga Q1 ya está en su posición, que era ese punto P1 al cual yo la traje, ¿sí? Aquí está la carga Q1 en esa posición P1. Entonces a continuación voy a traer desde el infinito la carga Q2. Ahora sí, conforme traigo la carga Q2, ya está presente la carga Q1 para que esa carga Q2 interactúe con ella. En otras palabras, ya la carga Q1 sí va a ejercer una fuerza eléctrica sobre la carga Q2 y el agente externo va a tener que hacer un trabajo para mover la carga Q2 desde el infinito hasta el punto 2 en donde se va a ubicar esa carga Q2 en nuestra distribución de carga. ¿Sí? Entonces, ya sabemos nosotros, de lo que vimos recién, que el trabajo hecho por el agente externo es igual al cambio de la energía potencial eléctrica. Al cambio, no al negativo, al cambio. ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza eléctrica es el negativo del cambio. El trabajo hecho por el agente externo es el cambio de energía potencial eléctrica. Entonces, el trabajo hecho para traer la carga 2 por el agente externo será igual al cambio de energía potencial eléctrica. Esto es, la energía potencial eléctrica que tiene la carga Q2 cuando esté en el punto 2, que es el punto final, menos la energía potencial eléctrica, ¿sí?, asociada a la carga Q2 cuando ésta se encuentra en el infinito. Es importante recordar que en realidad la energía potencial eléctrica no le pertenece ni a la carga Q1 ni a la carga Q2. ¿Sí? Es un error conceptual decir la energía potencial eléctrica de la carga Q2. Eso está mal. En realidad, la energía potencial eléctrica es una propiedad compartida de la carga Q1 y Q2 en este caso. ¿Sí? La energía potencial eléctrica describe la interacción entre la carga Q1 y Q2. Si no estuviese la carga Q1, no podría haber energía potencial eléctrica. ¿Sí? Porque no hay ninguna interacción entre la carga Q2 y la carga Q1 si la carga Q1 no existe. Entonces, ojo con eso, es algo conceptual. ¿Sí? La energía potencial eléctrica no es propiedad ni de la carga Q1 ni de la carga Q2, es algo compartido, es algo que describe la interacción entre la carga Q1 y Q2. ¿Sí? En este caso entonces, volviendo al problema, el trabajo hecho por el agente externo para llevar la carga 2 desde el infinito hasta el punto 2 donde se va a situar finalmente esa carga 2 es la energía potencial eléctrica cuando la carga 2 se encuentra en su posición final, que es el punto 2, menos la energía potencial eléctrica
al inicio, que es cuando la carga 2 se encuentra en el infinito. La energía potencial eléctrica asociada a nuestro sistema, ¿sí?, cuando nos encontrábamos en el infinito, era igual a 0. Eso lo habíamos supuesto de entrada, ¿sí? Y la energía potencial eléctrica, cuando la carga 2 se encuentra en su punto final, que es el punto 2, será, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, K, que es la constante Coulomb, por Q1 por Q2 sobre la distancia que separa las cargas interactuantes, que en este caso es Q1 y Q2, y esa separación es R12, como se ve acá. Entonces ya tenemos calculado el trabajo hecho por el agente externo para traer la carga 2 desde el infinito hasta su posición final, P sub 2. ¿Sí? ¿Está entendido, Maxi, hasta acá? Sí. Bien. Por último, vamos a traer la tercera carga puntual, que es Q3. Cuando yo traigo la carga Q3 desde el infinito, recordemos que la carga 1 y la carga 2 ya están en sus puntos P1 y P sub 2 respectivamente. Entonces, cuando yo traiga la carga Q3 desde el infinito, esta va a interactuar simultáneamente con la carga Q1 y la carga Q2. Entonces, de vuelta, va a ser necesario que el agente externo realice un cierto trabajo, ¿sí?, para trasladar la carga Q3 desde el infinito hasta su posición final, que desde luego la vamos a denotar con el punto P sub 3 o P3, como quieran. ¿Sí? Esta carga Q3 viene desde el infinito hasta posicionarse en ese punto 3, que es su disposición final dentro de la distribución de cargas. De vuelta, recordemos, el trabajo hecho por un agente externo es el cambio de energía potencial eléctrica, ¿sí?, siempre que la carga se mueve en equilibrio muy lentamente. Ahora bien, entonces el trabajo hecho para traer la tercera carga por el agente externo será entonces el cambio de energía potencial eléctrica. Esto es, la energía potencial eléctrica del sistema cuando la carga 3 se encuentra en el punto 3, que es el punto final, menos la energía potencial eléctrica del sistema cuando la carga 3 se encontraba en el infinito. Pero ya dijimos que la energía potencial eléctrica con la que vamos a trabajar es aquella para la cual se toma, mejor dicho, el valor 0 cuando se encuentra en el infinito. Entonces vamos a tener que el trabajo hecho por el agente externo para llevar la carga 3 hasta su punto final es simplemente igual a la energía potencial eléctrica del sistema cuando la carga 3 se encuentra en su punto final, que es el punto 3 justamente. Y ¿Profe? sí, pregúntame, sí. La energía potencial eléctrica en 3 no sería la sumatoria de la uno y la 2. Exacto, ahí vamos. Y eso es lo que yo tengo escrito acá y justo lo que te iba a decir. Fíjate, como bien decís vos, nosotros aprendimos en las clases pasadas, ¿sí?, que cuando nosotros, vamos a escribirlo acá, cuando nosotros tenemos una distribución discreta de carga, por ejemplo, esta es la Q1 y esta es la Q2, y esa distribución está interactuando con una carga Q0, si esta es la distancia R10 y esta es la distancia R20, entonces la energía potencial eléctrica que describe la interacción de la carga Q0 con la carga Q1 y Q2 es, como bien decís vos, la suma de las energías potenciales asociadas a cada par interactuante. El primer par interactuante es Q1 con Q0, entonces será K por Q1 por Q0 sobre R10. Y el segundo par interactuante es Q2 con Q0, entonces será más K por Q2 por Q0 sobre R20. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos de las clases anteriores que cuando una carga Q0 está interactuando con una distribución discreta de carga, entonces la energía potencial eléctrica que describe la interacción de esa carga Q0 con la distribución discreta de carga no es otra cosa más que la suma de las energías potenciales eléctricas debido a cada par interactuante de la forma Q1Q0, Q2Q0, Q3Q0, etc. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá. En este caso, la carga de prueba, en vez de llamarla Q0, la llamamos Q3, es la carga de extremo desde el infinito. Entonces, la energía potencial eléctrica que describe la interacción de esta carga Q3 con la carga Q1 y Q2 será la suma de las energías potenciales de cada par interactuante. Esta primera energía potencial es asociada a la interacción de Q1 con Q3. Y este segundo término de acá es la energía potencial asociada a la interacción de Q2 con Q3. Estos son los pares interactuantes. ¿Sí? Entonces ya tenemos la energía potencial eléctrica del sistema cuando la carga Q3 se encuentra en el punto 3. Luego, ya tengo entonces el trabajo hecho en cada uno de los pasos. ¿Qué es lo último que nos queda? Sumarlo.
¿sí? Porque la energía del sistema es la suma de estos trabajos. El primer trabajo era 0, porque no requería trabajo llevar la carga Q1, ya que no interactuaba con nadie. El trabajo de la carga 2 y el trabajo de la carga 3 lo calculamos anteriormente. Lo escribimos acá. Este es el trabajo para llevar la carga 2 y este es el trabajo para llevar la carga 3. ¿Sí? La suma de ello es la energía total del sistema de cargas. ¿Sí? Y esto que hicimos para este triángulo, ¿sí?, se generaliza para cualquier otra forma geométrica, por ejemplo, para un cuadrado, para un rombo, etc. La idea es siempre la misma, ir calculando los trabajos, ¿sí?, para llevar una a una las cargas desde el infinito muy lentamente y en equilibrio. ¿Cómo calculamos cada uno de los trabajos? Teniendo en cuenta que el trabajo hecho por el agente externo es el cambio de la energía potencial eléctrica. Si fijamos que en cada uno de esos pasos la energía potencial eléctrica en el infinito sea 0, entonces el trabajo hecho por el agente externo en cada uno de esos pasos es directamente igual a la energía potencial eléctrica que tiene el sistema cuando la carga en cuestión se encuentra en su posición final. Y recordemos que la energía potencial eléctrica, ¿sí?, en cada caso es, cuando tenemos una distribución discreta de carga, es la suma de las energías potenciales eléctricas debido a cada par interactuante. Y eso es todo, ¿sí? Algo que no expliqué, pero en verdad sí lo expliqué, pero lo enfatizo, es que en este caso, fíjate en el último paso, cuando llevamos la carga 3, R1,3 es la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 3, y R2,3 es la distancia que existe entre la carga 2 y la carga 3, siendo la carga de 3 la carga de prueba, entre comillas, que traemos desde el infinito hasta su posición final. ¿Está claro eso, Maxim? Sí, profe, una consulta. Ahí Sí. las cargas van con su Sí, respectivo signo, respectivo ¿verdad? signo. Bien, buena la aclaración. Sí, sí, sí. Recuerda que siempre en la expresión de energía potencial eléctrica van con su respectivo signo. ¿Sí? Te puede quedar tranquilamente que la energía almacenada del sistema sea 0, ¿no? O sea, no te asustes si pasa eso. Puede ser que sea 0, sea positivo o sea negativo. ¿Sí? Puede ocurrir que tenga cualquier valor la energía almacenada en el sistema. ¿Estamos? De hecho, el otro día encontré un problema en el CIAR que te pedían que calcule la distancia a la cual tenías que poner la tercera carga de prueba de manera tal que la energía almacenada en el sistema sea 0. ¿Sí? Ese está en el CIAR, ahí buscarlo está, y si querés practicarlo y me haces la consulta correspondiente. ¿Estamos, Maxi, con esto entonces? Sí, sí, profe, bueno. Listo.